Bienvenidos amigos míos a la agencia de detectives privados siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, amigos míos, y en esta ocasión abordaremos las grandes batallas de la campaña de 1904 entre el Imperio japonés y el Imperio ruso. ¿Preparados? ¿Listos ya? Vamos allá y empezamos. Como ustedes verán, amigos míos, anteriormente habíamos abordado los antecedentes y las consecuencias de la guerra ruso-japonesa entre el Imperio ruso y el Imperio japonés, entre otras cosas de la historia universal en general entre el Imperio ruso y el Imperio japonés en la guerra ruso-japonesa que duró de 1904 a 1905. Ahora bien, para nuestros amigos históricos y no históricos, legales y no legales, abordaremos la batalla del río Yalu. Pero ¿en qué consistió esta batalla, amigos míos? Vamos a leer la siguiente información y después les diremos nuestra interpretación y dice así. Tras la acción de Chemulpo, nuevas tropas japonesas desembarcaron en Corea en veloz avance, tomaron Seúl y ocuparon rápidamente el resto de la península. El primer ejército del general Kuroki Tamemoto, formado por dos divisiones a las que más tarde se le añadió una tercera en Pyongyang, avanzó hacia el norte a la frontera con China. Para finales de abril, Kuroki contaba con 42,000 soldados a orilla del río Yalu, frontera natural entre Corea y Manchuria, donde se encontraron las posiciones rusas. Estas las defendía el destacamento oriental del general Sasulich, compuesto por 19,000 soldados. Las disensiones entre Kuropatkin, que deseaba que Sasulich se retirase hacia el norte en cuanto hubiese averiguado el tamaño del ejército japonés sin dejar de estorbar el avance enemigo, y Alex Seyev, que propugnaba residir en la línea del Yalu, hicieron que Sasulich recibiese órdenes contradictorias. Aquí, amigos míos, vemos que el imperio japonés estaba rodeando al imperio ruso, especialmente en el desembarco en Corea cuando Japón tomó Seúl. Y principalmente Japón ya estaba ganando esta batalla del río Yalu, pero principalmente, amigos míos, les decimos que aquí el imperio ruso, los rusos, el ejército ruso, estaba recibiendo órdenes contradictorias. Uno era para atacar a Japón y la otra era para no atacarlo. Entonces, amigos míos, aquí vemos ya el debilitamiento del imperio ruso, lo cual desembocó posteriormente en la Revolución Rusa. Pero vamos a seguir con esta información tan relevante de esta gran batalla. Y precisamente aquí, amigos míos, vemos que en contrapunto a la estrategia japonesa de lograr victorias rápidas para controlar Manchuria, la estrategia rusa se enfocó en acciones defensivas destinadas a ganar tiempo para que los refuerzos llegaran vía el ferrocarril transiberiano. Posteriormente abordaremos esta situación, amigos míos, pero lo interesante de todo esto es que los japoneses estaban también desesperados para que el imperio ruso no siguiera avanzando para dominar todo el continente asiático. Y esto lo podemos ver en la siguiente información que les leeremos a continuación, y dice de la siguiente manera. El 1 de mayo estalló la batalla del río Yalu.
en la cual las tropas japonesas, después de cruzar el río sin oposición, tomaron por asalto las posiciones rusas. El choque había sido cuidadosamente preparado por los japoneses, que sorprendieron a las unidades enemigas mediante una serie de ataques fingidos en diversos puntos del río. Fue la primera batalla terrestre de la guerra. Tras la victoria, las tropas japonesas procedieron a desembarcar en varios puntos de la costa manchú, lo que obligó a los rusos a retroceder a Port Arthur. El segundo ejército nipón desembarcó 60 kilómetros al norte de Dalian, en el cuello de la península de Liaodong, mientras que el cuarto lo hizo al este y se unió al primero, que avanzaba en dirección al noroeste desde el Yalu. El 26 de mayo, el segundo ejército del general Oku Yasukata asaltó la línea fortificada rusa erigida a 25 kilómetros al norte de Dalian en la llamada Batalla de Nanshan, que cortaba el camino hacia el sur y cortaba con 3.000 soldados, pese a repeler varios encarnizados asaltos japoneses. El coronel al mando de la línea no obtuvo los refuerzos que solicitó a la retaguardia y tuvo que ceder finalmente la posición. Tras conquistar Nanshan, los japoneses se adueñaron también de Dalian, obtuvieron así un puerto en la península y pudieron cortar las comunicaciones entre Port Arthur y Mokden, a donde se había trasladado el 5 de mayo Alexeyev. Por orden del zar, los avances, sin embargo, les costaron a los nipones gran número de bajas. En la toma de la línea de Nanshan habían perdido 5 de sus 30.000 soldados. Aquí, amigos míos, vemos que el debilitamiento del Imperio ruso ya estaba en su máximo apogeo y los japoneses, utilizando sus tácticas de guerra y sus estrategias de ingeniería navales y militares, junto con la guerra de guerrillas, amigos míos, nada más nos dicen una cosa: sin importar el costo, vivieran o murieran miles de hombres y millones de hombres, debían de detener el avance del Imperio ruso a todo el continente asiático, ya que si no lo hacían de esta manera, amigos míos, entonces el Imperio ruso hubiera conquistado a todo el continente asiático. Entonces, amigos míos, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esta gran batalla que se llevó a cabo en el río Yalu, principalmente el 1 de mayo de 1904? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esta batalla, sobre este evento histórico en la guerra ruso-japonesa? Déjenlo en los comentarios y también y asimismo al WhatsApp y Telegram 5544-517973 y al correo electrónico elmundodelahistoriaengeneral@gmail.com. Pasamos a la batalla de Telisú. ¿De qué se trató esta batalla, amigos míos? Principalmente trata sobre lo siguiente. Resulta, y vamos a leer esta información y vamos a dar nuestra interpretación, que en esta batalla de Telisú, los refuerzos que llegaban a los rusos de las regiones militares del Preamur y del Transbaikal se dispusieron en 3 grupos. El destacamento oriental, que debía bloquear el avance del ejército de Kuroki por las colinas manchúes; el destacamento meridional acuartelado al sur de Liaoyang, en el delta del río Liao, y una reserva que permanecía en Liaoyang. El zar ordenó a Kuropatkin que el destacamento meridional avanzase hacia el sur, detuviese la marcha del general Oku a lo largo del ferrocarril Port Arthur-Liaoyang, lo derrotase y levantase el cerco de Port Arthur. Esto llevó al siguiente choque de importancia entre rusos y japoneses. Aquí viene lo interesante, amigos míos. Aquí se originó la batalla de Telisú, que fue librada entre el 14 y el 16 de junio de 1904 y que supuso una nueva derrota para los rusos.
para evitar quedar rodeado por una división japonesa del primer cuerpo de ejército siberiano, tuvo que retirarse de sus posiciones a 135 kilómetros al norte de su objetivo el día 16 de junio de 1904. Entonces, amigos míos, aquí vemos una vez más que Japón estaba haciendo retroceder al Imperio ruso para evitar su avance para la conquista de todo el continente asiático. Pero también tenemos un dato interesante, amigos míos, y que dice lo siguiente. Tras la nueva derrota rusa, los japoneses nombraron a Aoyama Iwao general en jefe de los 4 ejércitos destinados en Manchuria. En la primera batalla librada de que asumiese el mando, disputada el 24 de julio de 1904, el segundo ejército nipón volvió a batir a los rusos, lo que allanó el avance del cuarto ejército, que también se dirigía hacia Liaoyang. Entonces, amigos míos, aquí vemos algo interesante, que principalmente y precisamente el ejército japonés estaba con mayor fuerza e ingeniería naval y militar, humillando a los rusos, al imperio ruso y al propio zar, y esto desencadenaría en 2 revoluciones importantes que sufrió Rusia y a su vez también el zarato. La Revolución Rusa de 1905 y la de 1917. Y para finalizar, amigos míos, vamos a abordar la batalla del Mar Amarillo. ¿Y de qué se trató la batalla del Mar Amarillo? Leeremos esta información y a continuación les diremos nuestra propia interpretación sobre este evento histórico. Dice así. Debido a la muerte del almirante Stefan Makarov durante el asedio de Port Arthur, el almirante Wilhelm Wittgenstein fue nombrado jefe de la Escuadra del Pacífico. Su propuesta de mantener la flota fondeada hasta recibir el esperado refuerzo de la flota europea, contribuyendo con artillería y hombres a la defensa de la plaza, fue rechazada por San Petersburgo. Se le ordenó realizar una salida para unirse a los buques anclados en Vladivostok, confiando en que la fuerza resultante pudiese enfrentarse a Togo. A las 6:15 del 10 de agosto de 1904, con su enseña en el acorazado Cesarevich, los rusos zarparon del puerto rumbo a Vladivostok. Sobre las 12:15, ambas flotas tuvieron contacto visual cuando se hallaban a unos 14 kilómetros de distancia una de la otra. Inmediatamente comenzó el duelo artillero, el disputado a la mayor distancia de toda la historia. Hasta ese momento, a las 18:30, un impacto sobre el puente del buque insignia de Wittgenstein lo mató al instante. Con el timón atascado y su almirante muerto en acción, el Cesarevich abandonó la línea de batalla y regresó a Port Arthur, acción que causó confusión entre su flota. Togo intentó rematar al acorazado ruso, pero la valerosa intervención del acorazado Redvisan, que interponiéndose atrajo el fuego, permitió la retirada. El resultado del enfrentamiento no fue decisivo para ningún bando. No hubo hundimientos. La armada rusa no pudo alcanzar Vladivostok, pero los japoneses no lograron evitar el retorno al puerto sin graves pérdidas. Sin embargo, la retirada rusa y el posterior hundimiento de 2 de los 3 cruceros destinados en Vladivostok, el tercero quedó gravemente averiado. El 14 del mes al sur de Corea, dieron el dominio total del mar a los japoneses. Ahora bien, amigos míos, como ustedes verán, Japón había logrado su objetivo, que era aniquilar y exterminar y eliminar por completo a los rusos, derrotándolos de una manera humillante y a su vez también vergonzosa y con mucha vergüenza, con lo cual en Rusia y también en el Zarato, al darse cuenta de esto,
se dieron cuenta de que nunca podrían vencer a los rusos. Entonces, amigos míos, ¿qué nos dice esto? Que nunca subestimes a tu enemigo porque la puedes pasar mal y las consecuencias pueden ser graves. Pierdes la guerra y pierdes sobre todo las batallas. Ahora bien, por falta de tiempo, amigos míos, nos detenemos aquí y próximamente les traeremos la batalla de Ulsan, la batalla de Liaoyang, el cerco y caída de Port Arthur y próximamente la batalla del río Shao para pasar ya a la campaña de 1905 con las batallas de Sandepu, Mokden y sobre todo de Tsushima y finalmente la conclusión y consecuencias de la guerra desde el Tratado de Portsmouth y más. Y muchas gracias por todo atentamente. La Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Cambio y fuera.